pues más o menos sintética, cuál es la política social, económica que está lanzando el presidente aquí en México. La que sigue, por favor. Les preparamos 5 puntos que estamos tratando de decir cuál es el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el presidente en 2018, precisamente en diciembre que empieza este gobierno, para los años 2018-2024. ¿Cuál es el impulso a esta política social? ¿Cuáles son los principios que nos ciñen y que nos arman toda esta política? Y luego ya tratar de darles una peinada de los programas y proyectos prioritarios, cuál es la nueva política económica después y durante el tiempo COVID, pandemia que pues, nos azotó no solo en México, sino en todo el mundo y en países como ustedes, en Perú, de que nos pegó de manera muy, muy significativa, y cuáles son ya resultados que se están viendo en esta política. La que sigue, por favor. Para los compañeros, y no veo compañeras, más que Miriam, espero que también nos estén viendo en algún canal más abierto, mujeres, porque nos va a dar mucho gusto que tengan esta presentación, Jorge, ya la tienes tú, para que se la puedan compartir, por favor, y puedan analizarla con más tiempo. Aquí lo que hicimos, pues obviamente hace 3 años iniciamos este cambio de rumbo. Como bien mencionaron, pues México y la mayoría de los países en América Latina, pues caímos desde, recuerdan, 1980, 81, 82, con las crisis de la deuda en América Latina, se instaló todo este modelo que le llamamos el modelo económico neoliberal. Aquí en México, marcadamente, 1982, 2018, fueron 36 años más o menos de un modelo económico neoliberal muy a fondo. Decíamos siempre en México que la política, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la política del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, de la OECD, lo que nos hizo fue precisamente marcarnos cuál debía ser la política económica en este país. Y aquí decíamos los economistas en México y las economistas, cómo éramos más papistas que el Papa. Es una frase que se usa mucho aquí, de decir no solamente nos instalaron esa política neoliberal, sino que fuimos a fondo. Fuimos mucho más allá de lo que muchos otros países hicieron. Y la que sigue, por favor. ¿Cuál es lo que nos planteamos en este Plan Nacional de Desarrollo? La que sigue, ustedes van a ver cuáles son estos principios rectores. Y cuando digo principios rectores, de verdad, cada uno de las frases son a fondo. Si vemos el punto número 1, honradez y honestidad. Para el presidente López Obrador, esta es la base del gobierno, la base de nuestro proyecto. Desde que conformamos el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que luego nos fuimos convirtiendo en partido. Morena pasa a ser partido, de ser movimiento, pasamos a ser partido, y ustedes pueden buscar en las páginas. Morena está con todos sus principios, sus estatutos, y ahí viene claramente marcado que debe ser un gobierno donde sea un eje estratégico, un principio, la honradez y la honestidad. Realmente eso es lo que más estamos lanzando, que podamos revertir estos 36 años de neoliberalismo, que lo que vino a conformar en México fueron una política de dispendio, de robo prácticamente y de privatización de las empresas mexicanas. El segundo principio es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Esa es también lo que bien mencionabas al principio, una política incluyente, de que vayamos hasta lo más a fondo para que las personas que están en situación de pobreza se puedan ir incluyendo de manera más acelerada. Tercero, principio es no al gobierno rico con pueblo pobre. Lo que fue pasando en México fue que se generó un gobierno rico, gobierno de corrupción, donde
todos los políticos que pasaban por el gobierno nacional, el gobierno federal, terminaban la mayoría inmensamente ricos y frente a un pueblo cada vez más empobrecido. El cuarto es no puede haber paz sin justicia. El presidente tiene muy claro que todos los problemas que tenemos en el país, pues obviamente se fueron generando por estos polarización de ingresos y que no había ninguna visibilidad para la población de poder salir de esa situación. El quinto principio es al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. De verdad les invito a que mediten después con cada uno de estos principios. Es muy importante. Para él, ninguno de los que estamos ahora en gobierno, ni ninguno que estén en empresas privadas o en el sector social de la economía, nadie tiene que estar por encima de la ley, empezando por él. Él empezó ahorita toda una cambio legislativo muy importante, donde ningún político tenga fuero, no sé si lo usan igual esa palabra ya, quiere decir que todos los políticos puedan ser juzgados, y aquí en México era imposible. Ningún presidente, ningún político podía ser juzgado, ningún diputado, ningún senador, nadie en el Congreso, en las cámaras, hasta que terminan su periodo. Entonces, aquí se lanzó esta iniciativa. Desafortunadamente, el propio Congreso votó en contra de que se pueda juzgar a los políticos, y el único que sí se ganó fue que sea el presidente, a pesar de la oposición. Quiere decir que ningún presidente ya, a partir de ahora, puede ser, no queda impune, sino que puede ser ya juzgado. El punto número 6, el respeto al derecho ajeno es la paz. Como ustedes conocen, esta es una de las frases más relevantes de Benito Juárez, que para nosotros es pues uno de los presidentes más importantes, un presidente indígena del estado de Oaxaca, que pues le tocó hacer toda la reforma precisamente en los años de 1850 a 1860. El punto número 7 es economía para el bienestar. Como bien mencionamos, todo el programa económico va dirigido, aquí sí, también que es totalmente diferente al modelo económico neoliberal, que en vez de ser directamente para el crecimiento de ciertos sectores y de ciertos segmentos, nos vamos a que toda la política económica vaya dirigida al bienestar de la población. 8, no más migración por hambre o por violencia. En México tenemos al menos 20 millones de personas que viven en Estados Unidos que han tenido que emigrar por la pobreza y están obviamente con el país vecino buscando empleo y buscando cómo mandar ingresos a sus familiares. El 9, el mercado no sustituye al Estado. Creo que este es el principio más importante también para el grupo de los economistas o de los que están en política pública. Es revertir también esos 36 años donde el mercado era el que definía y el mercado el que decidía y el mercado era el que mandaba. El punto número 10, democracia significa el poder del pueblo. Ese también, pues, es mucho que revisar. Por el bien de todos, primero los pobres. Este fue su eslogan del presidente desde el año 2000, precisamente, como decía el compañero Adolfo. Desde el año 2000, no solo el eslogan, sino el principio es por el bien de todos, primero los pobres. Que no fuera, como muchos sabemos, que la economía iba a crecer y solito iba a ir goteando y entonces iba a ir bajando el beneficio hasta llegar a los más pobres. Aquí es al revés. Primero que la política social vaya hacia abajo y que de abajo suba. Ese es su eslogan desde campaña desde el 2000 y ahora pues es de los más importantes. Y ética, libertad y confianza. Ese es el principio, digamos, rector número 12, que son de verdad que no suenan para que ustedes vean, que no suenan a conceptos ahí vagos, ni mucho menos, sino que cada uno de estos los estamos y los tenemos que respetar. Y en la que sigue, les voy a poner aquí, ya me voy a ir ahora sí más rápido, los ejes generales, que es política y gobierno, el eje 1, justicia y Estado de Derecho, el eje 2, política social, que va dirigida a bienestar, y el eje 3, economía, dirigida al desarrollo económico.
Esos son los ejes generales, y en los ejes transversales, precisamente es igualdad de género, no discriminación e inclusión. Me platicaba Oscar Ugarteche que están ustedes pues interesados obviamente, y el nuevo, esperemos ya que entre en funciones el presidente Castillo, va a decir cómo organizamos nuestra política pública, y como eje transversal desde México estamos viendo que la parte de igualdad de género, están ustedes viendo que ya en el mundo no se puede hablar de política pública si no tenemos un eje transversal precisamente de igualdad y de equidad de género. Y aquí al hablar de no discriminación e inclusión, estamos hablando de todos los temas, por razón de sexo, por razón de origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social, desigualdades territoriales, etcétera. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública es el segundo eje transversal. Aquí de verdad está haciendo un gran esfuerzo este gobierno por sacar las prácticas de corrupción inmersas en toda la política pública. Y tercero, territorio y desarrollo sostenible. Estamos viendo que efectivamente no podemos ya crecer y seguir comprometiendo pues a las futuras generaciones a quedarse en un mundo sin futuro. Para el que sigue vamos a ver cuál es el impulso a la política social. Precisamente es construir un país, la que sigue, con bienestar. Aquí como estamos viendo, el objetivo primordial es que la población viva en un entorno de bienestar. Les puedo mandar el Plan Nacional de Desarrollo, obviamente ustedes lo pueden buscar en el www.gov.mx. Ahí vienen todos los documentos del Gobierno de México, están en esa página, y ahí encuentran ustedes el Plan Nacional de Desarrollo, los principios éticos de los programas y proyectos prioritarios actuales, ahí viene toda esta información. Y para lograr construir un país con bienestar, estamos viendo fortalecer el sector público, la economía, enérgicas políticas recaudatorias, que esas son otras de las discusiones interesantes, y la intervención estatal para moderar las enormes desigualdades sociales. Como ustedes veían, y lo que siempre se manejaba es que el Estado teníamos que irnos alejando de la intervención económica y que debíamos dejar que el mercado funcionara. Entonces aquí estamos revirtiendo esa visión, estamos diciendo que la inversión pública, la intervención pública en el Estado con programas de infraestructura y política social tiene que ser muy relevante para ir cerrando las brechas. Y esta administración impulsa una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, donde la participación de la sociedad también es importante. Hay que hacer una política incluyente y que sea también la sociedad, obviamente, y las organizaciones no gubernamentales las que puedan pues construir junto con nosotros. El segundo, la que sigue, por favor, es el impulso a la economía popular, efectivamente. ¿Qué entendemos por economía popular? Entendemos toda esta parte de la microeconomía, la economía de la población en las comunidades, en los territorios, en todo el país, diferente a lo que veíamos antes de la economía. Como que la macroeconomía era lo que definía todo y lo micro, lo pequeño, no se apoyaba. Estamos muy convencidos de que tenemos que ir a fortalecer los programas económicos, las empresitas, las cooperativas, la economía social, solidaria, para que pueda ser precisamente enfocado desde abajo. Y como economía popular, estamos apoyando pues prácticas, actividades productivas que puedan hacer más de colaboración. También tenemos que cambiar ese chip. Como ustedes saben, se avanzó mucho y se permeó mucho acá en México el que no funcionaban las cooperativas, la economía solidaria, que mucho más, pues entiendo, en Bolivia, en Brasil, ha habido mucho mejores experiencias, y aquí en México se fue haciendo hasta como un estigma que se hablara de empresa social, empresas solidarias, y se fue todo hacia lo otro. Estamos también tratando de reivindicar esta parte, privilegiar al ser humano como el centro de la organización del trabajo, y impulsar relaciones de solidaridad, honestidad y cooperación y reciprocidad. La que sigue, por favor. Es decir, que lo que estamos buscando es que sea
prácticamente la economía social solidaria y la no sé si la llaman la microeconomía o la economía de lo pequeño, la economía regional local, la que sea el detonante de la articulación de estos espacios. Aquí estamos hablando, por fin, se hablaba más en América Latina, aquí no se mencionaba jamás el concepto del buen vivir. Estamos ya ahora pues incidiendo en esta visión para que también se trabaje hacia eso. Y en la que sigue vemos lo que es el circuito económico solidario. Estamos viendo los principios que lo fomentan y cómo en el circuito solidario efectivamente vamos viendo producción y transformación. Estamos hablando ya del área de turismo, pero de un turismo más comunitario. La parte de salud, obviamente, y más ahora, comercio justo, toda esta parte de ir involucrando a los productores y la relación directa con los consumidores, la comercialización, finanzas solidarias, que es precisamente el tema en el que yo más he trabajado y trabajo, que son no solamente cooperativas de ahorro y préstamo, sino también precisamente ir incidiendo en nuevas formas de financiamiento social. Y en la que sigue, aquí, pues como es mi tema, le dedico unas tres láminas, que es precisamente cómo las finanzas inclusivas, porque acá en México llegó un momento en que la gente no tenía crédito, porque no tenías crédito, porque llegabas a un banco, se fueron desapareciendo los bancos de desarrollo, la banca de desarrollo en México fue desapareciendo, tenemos todavía lo que es Nacional Financiera, tenemos lo que es el Banco de Comercio Exterior, Bancomex, tenemos esas grandes instituciones, pero que se fueron perdiendo su visión, ya no había banca de desarrollo, que sí hubo en los 70s, todavía había Banco del Pequeño Comercio, Banpeco, Banco Rural de apoyo al campo, Banpesca de apoyo al sector pesquero, había toda esa banca de desarrollo hasta los 70s. Como bien decía al principio, en 1981-82, desaparece la banca de desarrollo y se dedica el gobierno a financiar a la gran empresa. Entonces se perdió todo el concepto. Entonces estamos regresando también a ver cómo esa banca de desarrollo, por eso estamos creando con el presidente el Banco del Bienestar, lo que es el Banco del Bienestar, que es recuperar que el circuito financiero y estas finanzas inclusivas realmente puedan apoyar a lo pequeño. Y por eso hablamos nosotros de finanzas inclusivas, del derecho al crédito, del derecho a tener una cuenta bancaria, del derecho a entrar a un banco. Acá hay mucha marginación a la población más pobre, que no entran a las sucursales bancarias, que no se presenten, casi todo es, no, mejor les damos una tarjeta, pero no me metas a las personas pobres a los bancos. O sea, ha habido mucho esto, y se fomentó mucho desde los gobiernos del PAN, que fueron 12 años. Recuerdan ustedes un señor Fox, Vicente Fox, y después Calderón, que fueron 12 años del PAN, que fueron todavía mucho más crudos que los del PRI, que ya hablamos de 70 años de gobierno de derecha del PRI, y ahí luego tuvieron un intercambio de 12 años del PAN, pero ahí más se recrudeció precisamente toda esa marginación y discriminación hacia la población más marginada y se fueron haciendo excluidos de las finanzas. En la que sigue, por favor, nosotros manejamos que efectivamente todo, si lográramos que esos circuitos financieros lleguen a estas microempresas, y no solamente a través de las microfinancieras, yo creo que Perú padece lo mismo que Bolivia, que Colombia, que Brasil, que las microfinancieras, igual en México, fueron tomando un papel tan importante, pero accedían al crédito o acceden los pequeños negocios, pero a tasas de interés altísimas. ¿Qué estamos tratando de hacer? También revertir esa, aquí siempre la versión, y me tocaron discusiones en Estados Unidos, en las cumbres de microcréditos, que todos decían, si pueden apagar sus micrófonos, gracias. Gracias, gracias. Se decía siempre, lo importante es que tengan crédito, no importa la tasa de interés. Y eran discusiones realmente muy fuertes,
Porque claro que sí importa la tasa de interés, no se pueden estar financiando los pequeños negocios a tasas aquí en México del 100% anual. Eso es lo que existía y eso es lo que se empujó aún con el presupuesto público. Se le daba el financiamiento a las microfinancieras por parte del gobierno en vez de darlo de manera directa, que es lo que estamos tratando de hacer, que no vayan intermediadas por microfinancieras y sí impulsar el sector cooperativo, el sector social, las cooperativas de ahorro y préstamo, y que nosotros podamos directamente desde gobierno, que también es un cambio radical de visión de gobierno, que podamos como gobierno, como banca de desarrollo, dar esos créditos de manera directa. Nosotros damos un programa de microcréditos de tandas para el bienestar a tasa cero de interés. Entonces, realmente es una transformación brutal de poder apoyar a los pequeños negocios. Por eso hablamos de herramientas de mejorar la autoestima, la identidad de las personas, de las mujeres sobre todo, para que puedan impulsarse aquí. Y para pasar al tema de programas y proyectos prioritarios. Aquí tratamos de hacerles una síntesis, ya lo verán con calma, que son cuáles son los programas que aplica el gobierno. Estamos hablando de alrededor de 340,000 millones de pesos. En dólares, para que tengan ustedes una referencia, estamos hablando de 16,700 millones de dólares que van enfocados a pura política social, que eso es también uno de los temas más importantes. Se revirtió, en vez de ir disminuyendo el gasto social, toda esta política neoliberal disminuyó el gasto social en educación. La idea de los últimos dos, sobre todo sexenios, era que desapareciera la educación pública y cada vez más escuelas privatizadas, como pasó en Chile, y ahorita estamos al revés, fortaleciendo la educación pública, el sector salud. Ahorita con esta pandemia lo que nos vino a demostrar en México es que nos encontramos con población enferma, con un sistema de salud totalmente abandonado, y entonces costó muchísimo trabajo, recurso. Ahorita es cómo encontrábamos una población enferma con diabetes, con obesidad, con hipertensión. Claro que entonces le pegaba el bicho del COVID mucho más fuerte y no teníamos la capacidad, la infraestructura hospitalaria a nivel nacional para poder atender y hacer frente a esto. Entonces, obviamente estamos haciendo lo contrario. ¿Cómo invertimos en salud? ¿Cómo invertimos en capacitación médica? ¿Cómo invertimos en educación? Y cómo invertimos en todos estos temas que pueden ayudar al desarrollo económico del país. Y aquí dividimos en 4, la pasada, Jorge, nomás para, y a nosotros nos vamos más rápido, es el tema de bienestar para los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos? Acá se habla, como ustedes han escuchado mucho de la discusión de la renta básica o de tener una renta, un ingreso permanente para cierta población. Prácticamente nosotros tenemos esa renta básica, yo llamo, lo hemos discutido mucho con los españoles, con los italianos, con Canadá, sobre esa renta básica. Y aquí todo lo que se le da el apoyo a los adultos mayores es un programa que instrumentamos cuando el presidente fue jefe de gobierno en la ciudad. Y después cuando llegamos acá decían todos los economistas de la derecha, no les va a alcanzar, no hay presupuesto que alcance para apoyar a los adultos mayores. Pues lo logramos, por supuesto que sí se está haciendo, y creo que ese es uno de los deudas con la población. En México el 60% de la población trabaja en el sector informal. ¿Qué quiere decir? Y nos daba datos unas compañeras de Perú y de Bolivia, decían, estamos hasta el 70 y, ¿no? Nosotros 60% está en el sector informal. Entonces, quiere decir que toda esa población, de población económicamente activa más, jamás va a tener un retiro, no va a poder tener prestaciones sociales para un retiro, no tiene jubilación, no tiene los ingresos para poderse jubilar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta renta básica mínima? Pues que todo aquel adulto mayor, personas mayores de 65 años, tengan acceso a este beneficio y pues por lo menos tengan para comer y para no caer en problemas. Este es el bienestar de grupos vulnerables, que son personas adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país. La segunda es educación y capacitación. Se le está destinando becas a
todos y todas los estudiantes del país, desde primaria, que es la escuela básica, secundaria, aquí se llama, y preparatoria, hasta la universidad. Ahí el presidente siendo muy claro de que necesitan una beca para que no dejen de estudiar. Muchas veces los estudiantes de bajos recursos dejan la escuela porque no tienen ni siquiera para irse en un transporte público, comprarse un agua y regresar. Entonces, ahí también por eso es esa beca para asegurarles que puedan llegar y no dejar los estudios. Apoyos al campo. El campo fue entre la política económica neoliberal y el Tratado de Libre Comercio en México, que como saben, se instrumentó desde 1994 con el señor Carlos Salinas de presidente. Fue una debacle para el campo y igual el campo se abandonó, la producción de granos básicos, la producción de todos los alimentos básicos se abandonó. Entonces, ahorita es también hacer toda una reversión a eso y que el campo tenga lo suficiente para que logremos otra vez autosuficiencia alimentaria, seguridad alimentaria que ya se había perdido en el país. Y por último, la infraestructura. Ahí nos dan los 337,000 millones de pesos, que son más o menos estos 16,700 millones de pesos. Y en la que sigue, esa se las voy a dejar ahí para que lo vayan analizando, es precisamente los programas prioritarios que tenemos. Y también algo interesante del presidente es decir, en vez de que tengamos 80, cuando llegamos eran 80, 100 programas, mejor tener 20 programas. Vámonos a darle entre todos los ministerios atención a estos programas y que tengan claro. Apaguen su micrófono. Franklin, ahí hay un Franklin que tiene abierto su micrófono, ¿no? Y vámonos todos. Y hay otro Kutek. Gracias. Gracias. Y vámonos todos a dirigir, a enfocar, a concentrar en 28 programas prioritarios, y así sea economía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el Instituto de las Mujeres. Concentrémonos todos en esos 28 programas prioritarios y no demos tumbos con 80 programas. Creo que también ese es un tema interesante, es decir, definamos cuáles son los importantes y todos vamos a apoyar en estos programas. Y aquí tenemos presentes los de bienestar de grupos vulnerables, los de educación y capacitación, y ahí van a ver ustedes cuáles tienen bienestar social, impacto económico, desarrollo comunitario y cuántos generan empleos. Aquí están todos los programas que son muy relevantes, a poco para el programa de niños y niñas, pensión para personas con discapacidad, atención médica y medicamentos gratuitos, porque les decía que encontramos un nivel de salud bastante terrible. Las tandas por el bienestar, que es el programa que me encargó el presidente al principio, los primeros 2 años teníamos este programa de tandas de microcréditos, crédito a la palabra. Cuando empezó la pandemia, se lanzaron alrededor de 1,300,000 créditos de alrededor de 25,000 pesos, que era más o menos 25-20, estamos hablando de $1,500 para los pequeños negocios, para que tuvieran para poder, pues en época de pandemia, salir adelante, canasta básica de alimentos. La zona libre, la frontera norte no compite con muchas empresas de Estados Unidos, para que puedan también salir adelante. Uno de los programas en el que sigue, Jóvenes Construyendo el Futuro, creo que ha sido de nuestros programas más exitosos, porque aquí en México tuvimos un gran problema. Se abandonó a los jóvenes, entonces también creo que es uno de los temas que pueden ustedes revisar. Le llamaban aquí los ninis, no sé si alcanzaron a escuchar ese término tan peyorativo, tan grosero, que eran los jóvenes ni estudian ni trabajan, pero no estudian ni trabajan porque no teníamos los recursos ni nadie los apoyaba. Alrededor de 7 millones de jóvenes hace 3 años no tenían la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Entonces surgió este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se les da una beca mensual para que se vayan a capacitar a alguna empresa privada, empresa social, cooperativa, grandes empresas que también ya entraron en este programa. Los jóvenes estudian un año ahí,
se capacitan ahí un año para que después de ese año ya puedan insertarse al mercado laboral o regresen al estudio. Cierre su micrófono, por favor. Pronunciamientos, información de muchas personas del país. Gracias. Y entonces, este programa de verdad es, también para que lo tomen en cuenta, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con mucho gusto, otro día se los platican los responsables, o ustedes se meten también a la página. Eso lo lleva la Secretaría del Trabajo. La Secretaria del Trabajo es una mujer joven, abogada, que ha hecho mucho precisamente por apoyar y por impulsar este programa de jóvenes, que creo que también es de lo importante. Producción Vale al Bienestar, crédito ganadero, apoyos al campo, precios de garantía, Sembrando Vida es otro de los programas muy exitosos, que es precisamente darles también un apoyo a los productores del campo cada mes para que vayan teniendo precisamente el suficiente capital para seguir manteniendo sus parcelas y no abandonar el campo. Entonces, como ven ustedes, pues todo esto es los programas de bienestar. Y por último, los programas prioritarios. ¿Por qué de infraestructura? Lo que nosotros cambiamos es esa visión de que el gobierno no tenía que invertir y que el gobierno sí, y por eso el presidente también ha tenido muchos por decir, el gobierno no debía ya de meterse en inversión, sino solo los privados y los extranjeros, las empresas nacionales. Está invirtiéndole mucho en el sur-sureste del país. México está prácticamente dividido en el norte, que es un ingreso más alto, más rico, y el pobre, que es todo el centro hacia el sur. Ustedes habrán oído el estado de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz, de Guerrero, Oaxaca, que son los estados, está enfocada la mayor parte de la política y de infraestructura hacia el sur-sureste, pensando en que ya después de estos 6 años puede equilibrarse más el país y no estar los ricos y los pobres, sino que efectivamente logremos un medio y que el sur-sureste por fin sea atendido. Por eso estos programas de infraestructura, el Istmo de Tehuantepec se está conectando el Golfo con el Pacífico. En el que sigue estamos viendo que tenemos el programa precisamente de mejoramiento urbano, caminos rurales. Esos caminos rurales que ustedes ven en la imagen es muy interesante. Los caminos los hace la propia comunidad. El presidente tiene mucha confianza en la gente, en el pueblo, y prefiere que el pueblo reciba el dinero y no una gran empresa. ¿Qué se hacía antes? Se le daba con las conexiones seguramente empresas de los propios políticos o de sus amigos, se les daba muchísimos recursos, millones de pesos para que hicieran caminos rurales. Al final dejaban los caminos abandonados, no terminaban, no los hacían bien. ¿Qué hace ahora? Se le da el dinero de manera directa a la comunidad, creo que también esa es una experiencia relevante, y son la propia comunidad la que compra sus materiales y aporta su trabajo y construyen sus caminos. Ese es otra de las, y por ejemplo la escuela es nuestra, también es otro programa importante. Encontramos escuelas, pareciera que no, pero en México, escuelas que no tenían agua, no tenían baños, seguimos con ese gran problema. Entonces ahora el programa de la escuela es nuestro, también se les da el dinero de manera directa, se forma un comité de la escuela de padres y madres de familia, y ese comité decide si se invierte en una cancha de fútbol, de básquetbol, o faltan baños, o falta agua, o falta alguna infraestructura. La propio comité de la escuela recibe de manera directa el recurso y ellos son los que toman la decisión de inversión. En la que sigue, por favor. Entonces, como ustedes ven, todo esto es la confianza al pueblo, la confianza a la población, y que no sea lo que se hizo durante 36 años, que era siempre a grandes empresas para que ellos hicieran su negocio y los únicos beneficiarios eran ellos y no la población. Y el que sigue, por favor. Ahí van a ir ustedes viendo cómo se va dando esta inversión. Este otro es un programa muy importante, 100 universidades públicas. Como les decíamos, en estos 36 años ya no se invertía en la educación, no se había creado una sola universidad ya. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como ustedes conocen,
la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional. Y ya no había una sola universidad pública más. Entonces, aquí estamos construyendo ya 100 universidades públicas más, que es uno de los proyectos también muy importantes. Refinería, la construcción de la refinería Dos Bocas, como dijimos, se abandonó Pemex y todos estos escándalos de Odebrecht, que ustedes conocen también en toda América Latina, fue un escándalo. Y también tenemos ahorita, pues prácticamente preso al ex director de Pemex con el gobierno de Peña Nieto ya, precisamente por esos temas. Y aquí lo que se está viendo es que no se invirtió en refinería, siendo un país petrolero, un país que produce y que tiene petróleo suficiente. Sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, no se invertía en esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que efectivamente, esa ha costado también una discusión interna muy fuerte. ¿Por qué el gobierno tiene que invertir en refinerías? Para tener soberanía. Estamos importando las gasolinas de Estados Unidos cuando podemos ser los productores de nuestras propias gasolinas. Entonces, ese es otro de los temas importantes. Y por último, más adelante, para terminar, la nueva política económica en los tiempos de COVID. Bueno, el Tren Maya que ustedes conocen, y aquí está la nueva política. Aquí tenemos 5 principios fundamentales que se plantearon, COVID y post-COVID, que es precisamente democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. El tema de la austeridad se ha entendido mal generalmente, pero aquí está, es lo que nos ha permitido generar toda esa inversión, porque siempre la discusión no les va a alcanzar, no van a poder invertir, no van a poder construir refinerías, no van a poder construir el nuevo aeropuerto versus el aeropuerto privado que se estaba generando para variar negocios muy fuertes del sexenio pasado. Toda la gran austeridad que generamos como gobierno está permitiendo que esa inversión se vaya realmente a la construcción de toda esta infraestructura que les comentamos y dirigir hacia los programas sociales. En la que sigue, por favor. Avances y sí, que nos vamos a avances y resultados. ¿Dónde estamos? Como bien mencionábamos, a la mitad del camino. Aquí va a ser muy interesante ver ya, pues, prácticamente a 2 años y medio de los 6 años que tenemos, 52% de aumento al salario mínimo como política neoliberal. Recuerden ustedes, solo aumentaba el salario mínimo máximo lo que había aumentado la inflación. Si la inflación aumentaba en México 3%, el salario 3, 4%, 4, 3.5, 3. Y este gobierno, el presidente, en estos 3 años, hemos aumentado el salario en prácticamente 52% en 3 años. Después de que hubiera sido 333, hubiera sido 9% máximo, se aumenta el salario mínimo. Realmente es una reivindicación también a los y las trabajadoras del país. Actualmente es de 141 pesos al día, que están viendo ustedes, son $7 al día, son $210 al mes, que con eso pues estamos ya creciendo también el poder adquisitivo de la población. Y mejores condiciones para luchar contra la corrupción sindical. Aquí el tema de los sindicatos fue muy fuerte, también sindicatos corporativos que estaban aliados con el gobierno, no representando a los trabajadores, combate al robo de hidrocarburos, eliminación de condonación a grandes empresas. Todos nosotros, los empresarios medianos, pequeños y micronegocios, los trabajadores independientes, los asalariados, pagamos impuestos toda la vida y mucho. Y en cambio las grandes empresas en México, que muchos de ustedes conocen, Bimbo, Cemex, Televisa, Telmex, todas esas grandes empresas, las mineras, no pagaban impuestos, siempre se les condonaban. Entonces era una alianza gobierno, grandes empresas y empresas transnacionales que se les condonaban los impuestos y ahora estamos logrando, Walmart mismo, todas esas, y están ya pagando, Coca-Cola, etcétera, ya están pagando sus impuestos. Y eso nos está generando obviamente ingresos que antes
pues obviamente pues eran solamente para las grandes empresas y el gobierno. En la que sigue, por favor. Un tema importantísimo es que no se está recurriendo a endeudamiento. No sé si han estado en esas discusiones. Todo el mundo dijo pandemia, crisis, para variar, vamos a recurrir a más préstamos del Fondo Monetario Internacional, a préstamos de la Banca Internacional. Y lo que hacemos nosotros, el presidente dice no necesitamos endeudarnos, no necesitamos pedir deuda pública, que generó mucha discusión interna entre los economistas, porque si necesitamos más inversión, no necesitamos más. Pero dejamos otra vez comprometido el futuro de las nuevas generaciones. Estamos logrando salir adelante sin un peso de deuda externa más. Entonces, eso es muy, muy, muy relevante. También otra enseñanza de este gobierno. Terminaron de sobornos, obviamente, precios de garantía, alianzas estratégicas, ahí sí con empresarios para ciertas, pues para infraestructura, ahí sí hay alguna asociación público-privada. Estrategia oportuna para compra de vacunas. Creo que la manera en que México ha manejado el tema de pandemia ha sido muy bueno, porque salió el gobierno a buscar todas las vacunas en todos los países del mundo, y ahora ya llevamos alrededor de 45 millones de personas vacunadas ya, y tenemos una pues muy intensiva situación. Y combate a corrupción. Y en la que sigue, por favor, vemos cómo pues está avanzando en la recuperación económica. Apenas hoy salió la publicación de la propia Organización de la Cooperación de Economías en Desarrollo, de la OCDE, donde dice que México es uno de los países, digo, para ser OCDE, que son para variar pues los indicadores como ustedes saben, tipo Fondo Monetario, OCDE, etcétera, pero están viendo que México efectivamente está logrando salir más rápido que muchos otros países, que ahí viene también el dato. Y el último que nos vamos, eso se los voy a dejar ya para que ustedes lo analicen, el que sigue y el que sigue, que es el programa que yo siempre menciono, que es el programa de apoyo a mujeres productivas, que es esa. En esa pirámide, y con esto voy a terminar, es el programa que manejé los primeros 2 años, que como les menciono es buscar siempre llegar a la base de la pirámide. Creemos que como gobierno no tenemos que apoyar ni a la gran empresa, ni ellas conseguirán financiamiento en cualquier país del mundo, y nosotros tenemos que ir a esa base de la pirámide. Y sí generar proyectos colectivos, proyectos comunitarios, proyectos sociales, económicos, que vayan teniendo pues, mayor impacto en la población. Pues yo ahí les dejo la presentación y pasaríamos, si gustan, a algunas reacciones, comentarios, dudas, para si estamos en posibilidades de responder. Muchísimas gracias por su atención.